Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cassandra Cruz y estoy muy contenta de tenerte por aquí el día de hoy. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a darle like, a picarle a la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una dinámica nueva para ustedes. Tengo una invitada muy especial. Ella es una de mis mejores amigas y está aquí acompañándonos el día de hoy. Ella es Nadia Castro. ¡Bienvenida, Nadia! Hola, Nadia, bienvenida. Hola. Muchas gracias Casi por invitarme. Gracias. Hola a todos, yo soy Nadia Castro. Y bueno, el día de hoy queremos platicarles acerca de este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto permanecer en nuestra relación con Dios? Sé que todos hemos pasado por esos momentos donde sentimos que no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de platicar, y de eso es lo que queremos hablar del día de hoy. Así que, Nadia, ¿por qué no empiezas y nos cuentas un poco de tu experiencia? Justo creo que este tema estábamos platicando de que podíamos platicar en vale la redundancia, en este video. Y nace porque estábamos hablando sobre que constantemente tenemos estas luchas, ¿no? O sea, tú justo me estabas contando tu experiencia de cómo llegó un tiempo de desánimo de lo que estabas haciendo. Y yo justo te estaba contando de que en las semanas pasadas la verdad me sentía como pausada, como que no avanzaba, y eso me estaba desanimando mucho, ¿no? Entonces eso creo que nos puso a pensar el por qué es que nos cuesta tanto trabajo mantener nuestra relación con Dios. Porque no sé si te ha pasado, pero de repente a mí es como que me siento en una montaña rusa, ¿no? O sea, de repente estoy así de que todos los días orando, ayunando en la semana, leyendo la Biblia, y de repente me empieza a desinflarme, ¿no? Y yo creo que algo que Dios me habló mucho esta semana es que todo en la vida es una decisión. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que tomar la decisión de poder mantener una relación con Dios. Es decir, hablamos del ejercicio, ¿no? Justo año cumplíamos un año de que yo estaba intentando hacer ejercicio, y en todo el año la verdad es que no logré ser constante. Entonces, pero viendo y comparándonos a los que sí logran, o sea, cuando tú logras hacer todos los días ejercicio, hay días en los que no tienes ganas, ¿no? La realidad es que no tienes ganas de pararte, no tienes la motivación tal vez, pero ya tomaste la decisión desde antes que lo ibas a hacer porque es lo que quieres para tu vida, porque esa ya fue tu decisión. Y eres intencional, ¿no? Al decir, buscas la manera de siempre pues cumplir con lo que tú ya decidiste. En este caso, ya sea que te apoyes, por ejemplo, de tu familia, de amistades, que podamos apoyarnos y como animarnos en esta área. Entonces, pero es una decisión, ¿no? Entonces yo creo que a veces no vemos a Dios como una decisión, sino como una opción. Entonces creo que es ahí donde nosotros vamos precisamente en esa montaña rusa de emociones con Dios, porque solamente lo vemos cuando queremos verlo, y cuando no lo pausamos, y cuando tomamos la decisión de que queremos pecar, entonces ponemos a pausa en Dios, ¿no? Entonces, pero Dios es una decisión, o sea, Dios es realmente ponerlo como prioridad en todo lo que hacemos. Entonces yo creo que justo la primera parte es eso, es que yo decido conocer a Dios. Entonces yo soy intencional con lo que quiero. Si quiero conocer a Dios, necesito buscar más a Dios. Creo que justo hablamos de nuestra amistad, ¿no? O sea, de cómo es que sí, o sea, decidimos ser amigas, y fuimos intencional en conocernos más, sin saber, o sea, la verdad es que Dios tenía todo un plan preparado para nuestra amistad, ¿no? Sí, Nadia y yo tenemos, ¿cuántos? ¿Desde el 2019? Sí, 3 años. Que nos conocemos, pero creo que fue un año donde solamente nos veíamos, nos saludábamos, pero hasta que yo le mandé un mensaje, ¿verdad? Te dije, vente, vamos a hacer ejercicio. Decidiste venir aquí, y ella, tomó esa decisión, hablando de decisiones, de venir a entrenar, y ahí fue como nuestra relación fue creciendo, porque pasábamos tiempo juntas. Exacto. Y eso es lo mismo que pasa, ¿no? Con Dios, es una disciplina, es una decisión. Y me gustaba que hablabas mucho de
de eso, es una disciplina y muchas veces nos ponemos retos de que 21 días o un mes de dieta, de ejercicio, pero eso una vez una pastora yo escuché que dijo, ponte esa meta también, o sea, crea un hábito como lo haces que, me voy a levantar temprano, me voy a hacer ejercicio. Exacto. Con la oración también se puede crear un hábito y puedes hacerlo también los 21 días que dicen ahí, lo puedes hacer tomar esa decisión de hacerlo 21 días sin dejar que tus emociones te ganen, porque como decías tú, me gustó mucho eso, que si te dejas llevar por esas emociones, o sea, nunca vas a orar o vas a orar muy poquito, porque tus emociones... Cada cuánto tenemos ganas, ¿no? Exactamente, entonces tomar esa decisión de hacerlo y que se convierta en un hábito, que aunque no queramos, y me acuerdo que también te decía, es que yo digo, es que, no quiero, pero no sé por qué no quiero, así cada que oro me siento tan bien, me siento tan a gusto y después me siento tan libre, llena de paz, pero justo antes es cuando más pelea como que mi carne quiere dormir, quiere ver tele, queremos hacer cualquier otra cosa menos orar y tener esa relación con Dios. Oye, de que justo hablando de eso, a mí me pasaba, hubo una temporada de mi vida en la que yo estaba muy desanimada, pasé como 3 días en los que me sentía muy deprimida. Y entonces me acuerdo que en esos 3 días empecé a buscar a otras personas, o sea, empecé así de que a llamarles y a decirles, y oraban por mí, me daban palabra, pero como que no, y después me acuerdo que me fui a no sé cuántas iglesias a visitar en un servicio, fui a una y luego fui a otra, y buscando, ¿no? Y después me salí con mis amigos para sentirme mejor, ir a comer y así, pero no, y al final pasé como 5 días más o menos en los que estaba intentando muchas cosas para sentirme bien. Al final solo llegué a mi casa, me puse de rodillas y me puse a llorar y le dije, te necesito, necesito que seas tú quien me hable. Y ahí literalmente saqué todas esas emociones y todo ese sentimiento que tenía. Y Dios me empezó a hablar, me empezó a consolar, Él mismo sentí como me hablaba por medio de un pasaje en la Biblia y por medio de una alabanza que estaba escuchando. Entonces, descansé un chorro porque estuve dando vueltas tantos días tratando de sentirme mejor, pero al final lo único que tenía que hacer era ir y orar, entregar lo que traía ahí atorado a Él. Y hasta entonces pude sentirme libre, pude soltar lo que venía trayendo, porque justo le damos muchas vueltas, ¿no? O sea, es que no sé por qué somos así, o sea, de que ya sabemos lo que nos hace bien, ya sabemos que necesitamos a Dios, ya sabemos que orando, que metiéndonos en su presencia nos hace bien y nos sentimos con todo, porque no sé si a ti te pasa, yo creo que sí, que de repente cuando estamos en esa semana de acá, o sea, donde estamos orando, estamos ayunando, nos sentimos súper bien, o sea, yo me siento así de que bien animada, con un chorro de energía, pero cuando empiezo a faltar a la oración, cuando empiezo a poner mis series antes que mi tiempo con Dios, cuando empiezo a poner mi trabajo antes que a Dios, o sea, todo eso es cuando ya sé que voy a estar mal, o sea, ya sé que eso me pone mal, ¿por qué? ¿Por qué acudimos a eso? Y creo que una de las cosas que al menos a mí, no sé si a ustedes les pase o a ti, Nadia, pero he escuchado al pastor hablar de eso porque recurrimos a cosas tangibles, a cosas que podemos ver, que podemos tocar, y como no podemos ver a Dios, se nos hace difícil, como que queremos esa inmediata, esa respuesta como que tangible, inmediata, y se nos olvida que lo mejor del mundo está aquí con nosotros siempre. Dios nunca se va de nuestro lado, pero es difícil, como humanos queremos verlo, queremos tocarlo, y creo que esa es una de las cosas que nos hace distanciarnos de Dios, pero creo que si nos mantenemos en eso, como tú dices tú, ya sabemos que es eso que nos hace sentir tranquilos, que nos hace sentir con paz, pero batallamos mucho porque no podemos verlo, pero tenemos que recordar que aunque no podamos verlo, Él está ahí, y es la mejor medicina para todo, que Él sea la primera opción siempre, porque no tiene nada de malo que vayas con tus amigos y les pidas consejo y así. Exactamente, pero muchas veces todos te van a dar diferentes consejos de sus propias experiencias, y no que sean bien o que sean mal, pero cuando tú ya vas primero con Dios,
Él coloca las piezas, ¿no? Exactamente, y ya sabes como que, mira, Dios me dijo esto, entonces sé que este consejo como que no va con lo que Dios me dijo, entonces por eso tenemos que como que acudir primero siempre a Dios, aunque no podamos verlo. Yo sé que es difícil, pero recordar que Él siempre está ahí. Y hablábamos también de qué podemos hacer. Entonces, ¿qué haces tú, Nadia, para volver a ese lugar seguro, al lugar donde sabemos que ahí es donde vamos a encontrar la solución, que vamos a encontrar esa paz? ¿A qué acudes tú o qué es lo que haces tú para volver otra vez a ese lugar, o si te distanciaste un poco de Dios? ¿Qué es lo que haces tú para volver? En mi caso, la verdad es que cada vez que yo empiezo como a sentirme, porque yo creo que justo dudamos tanto de Dios porque, como tú decías, es algo que no vemos como tal, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos mucho en lo que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, si tú y yo tuvimos, no sé, una infancia dolorosa, sufrimos abandono, nuestra relación con Dios la vamos a ver de esa manera. Dios en algún momento me va a abandonar, Dios en algún momento me va a dejar. Y no es cierto, es que la relación con Dios nosotros tenemos que dejar de verla lo que hemos vivido en nuestra vida desde que somos pequeños. Tenemos que verla de una forma sobrenatural, o sea, sabemos que es algo desconocido. Y es como un bebé, ¿no? O sea, cuando está aprendiendo a dar esos pasos, de repente tiene miedo, pero conforme se siente seguro y empieza a darse cuenta que el camino está bien, está correcto, empieza a caminar con mayor seguridad y sus pasos son más firmes. Creo que de la misma manera es con Dios, conforme lo vamos conociendo más, o sea, se van rompiendo esas líneas y esas barreras de decir, si tal vez a mí me abandonaron o de niña sufrí muchas cosas y lo mismo me va a pasar con Dios, cuando comienzo a conocer que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios de promesas, entonces se rompen esas ideas que yo traigo y puedo conocer a Dios de otra manera, y que justo cuando vienen esos momentos de bajón, esos momentos donde sentimos que ya no podemos, nos volvemos a aferrar a quién es nuestro Dios, pero no podemos aferrarnos a algo que no conocemos, porque si nada más conocemos por encimita a Dios, la superficie. Exacto, o sea, la realidad es que cuando vengan esas circunstancias, no vamos a saber de qué anclarnos, porque no puedes agarrarte de algo que no conoces, ¿no? No puedes ir hacia la salida si no sabes dónde está la salida. Entonces, creo que eso es muy tal cual con Dios. Creo que la primera parte en la que yo busco volver a retomar esas fuerzas es volviendo a recordarme quién es Dios y volviendo a conocer a mi Dios. Sé que mi Dios es también mi papá, es mi amigo, es mi compañero. Entonces, cuando yo me siento sola, recuerdo que Él es mi amigo, que Él está conmigo. Cuando yo me siento desprotegida, recuerdo que Él es mi papá, que Él es mi protector. Cuando yo siento que ya no doy una, recuerdo que Él es mi descanso. Entonces de ahí me aferro. Y la otra cosa que también me ayuda mucho es como que regreso a mis promesas. Es decir, yo creo que todos tenemos una comunicación con Dios que vamos desarrollando, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo al principio no sabíamos tal vez qué tanto podíamos bromear o contarnos entre nosotras cosas y así, porque pues, no nos conocíamos tanto, ¿no? Pero después de una semana ya andábamos de que contándonos todo lo que nos pasaba y así, porque nos dimos el tiempo de conocernos, ¿no? Entonces desarrollamos un lenguaje. Tú y yo sabemos perfectamente, por ejemplo, tú sabes cuando yo ando mal y me jalas, o cuando ando así de que sentida y ahí andas conmigo, y yo sé también cuando tú estás bien contenta o estás cansada o quieres hacer otras cosas, ¿no? Entonces nos hemos aprendido a conocer precisamente nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Y creo que es lo mismo con Dios. Tenemos que desarrollar un lenguaje. Entonces, en mi caso, o sea, Dios no puede ser encapsulado en 4 paredes. La verdad es que a todos nos va a hablar de una diferente manera. No sé cuál es el tuyo, pero en mi caso, Dios me habla mucho por medio de sueños o me habla por medio de la Biblia. Él me lleva a ciertos pasajes y entonces me da una promesa.
justo en el momento la que necesito, o sea, no sé, te platicaba, ¿no? De que cuando yo estaba muy chiquita yo empecé a dirigir la alabanza como a los 13, 14 años y yo me sentía una cosita de nada, ¿no? Entonces yo me sentía nada y yo me acuerdo que llorando le decía a Dios, es que soy una niña, o sea, no puedo hacer esto, no, ¿cómo voy a pararme enfrente de todos y decirles que te adoren si soy una niña? No es posible. Y Dios me lleva a Jeremías donde dice, no digas que eres un niño porque a todo lo que te enviaré eras tú y todo lo que te dijere dirás tú. Entonces ahí me anclé en esa promesa. Yo creo que esa fue de las primeras veces que Dios me dio una promesa. Entonces cuando yo me siento triste, cuando yo siento que me estoy decayendo en mi relación con Dios o me estoy soltando de Dios, voy a esas promesas. Recuerdo esas promesas, las vuelvo a leer y me vuelvo a llenar de fe y entonces me recuerdo y le digo a mis emociones porque eso es un campo de emociones, la realidad. Entonces le digo a mis emociones quién es mi Dios y que por encima de mis emociones y aún mis sentimientos está lo grande que es Dios y Él puede restaurar absolutamente todo. Sí, me encanta eso que dices, recordar las promesas de Dios. Y también platicábamos de que, bueno, que si yo no tengo una promesa de Dios, bueno, es que de eso es lo que queremos compartirles a ustedes. Yo sé que pueden escucharnos a mí y a Nadia hablar de nuestras experiencias, pero de verdad te animo que si tú aún no tienes o no has, porque Dios siempre tiene una promesa para ti, pero ¿cómo la descubres? Precisamente eso, pasando tiempo con Dios, tratando de conocerlo. Así que no lo tomes por lo que nosotros te decimos. Yo te animo a que tú vayas y busques y le preguntes a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues yo quiero conocerte más, he escuchado por ahí que tienes promesas para otros, ¿cuál es la promesa que tienes para mí? Y búscalo de verdad, enciérrate en tu cuarto, habla con Dios, pregúntale, te lo aseguro que no te va a defraudar y Él te va a contestar eso que tanto anhelas, para que tú sepas que Él está ahí contigo. Y me encantaba lo que decía Nadia también de las promesas que ella tenía y la forma de recordar. Esa es una manera que yo también vuelvo a mi lugar seguro con Dios. Y a veces digo, no tengo ganas hoy de orar, y esto hay veces que digo, no, me voy a poner a ver TikTok, y yo no quiero orar, voy a poner a ver TikTok, y luego me sale un TikTok de alguien orando, y yo, ok, Señor, ya voy a orar. O sea, y justo como que lo que necesitaba orar, Dios hasta en TikTok de que, órale, te habla, o sea, te habla, y luego ya uno tiene que tomar la decisión de que, ok, Señor, voy a orar contigo. Y cuando me paso de TikTok a orar, es una transformación diferente, es lo que necesitaba. En vez de irme a las redes sociales, lo que necesitaba era Dios, y Él lo sabía, y aún en esos detalles Él nos habla. Entonces, y es que si alguien sabe de paciencia y constancia, es Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no ya dio, ¿sabes? O sea, Dios es bien constante con nosotros y es fiel. Entonces, justo te platicaba que apenas escuchaba una prédica de un pastor que decía, no eres fiel, no sabes si eres fiel hasta que tienes la oportunidad de no serlo, ¿no? Entonces, Dios desde el día 1 tuvo la oportunidad de no ser fiel, pero obviamente Él es el primero en ser fiel. Y Él dio una promesa de amarnos, obviamente, y Él así lo ha cumplido. Entonces, justo como lo que decías, de que aún en TikTok y en donde estés, Dios está ahí como recordándote. Y es que Dios también nos busca, o sea, Dios vuelve a traer a nuestra mente y usa muchas formas y medios para recordarnos que ahí está, que Él está presente, que nos ama, que Él es fiel y es paciente porque de verdad, o sea, te impresiona cómo hay veces en las que Dios nos habla y dejamos pasarlo meses y hasta después andamos agarrando la onda, ¿no? Y es como el pueblo de Israel anduvo 40 años dando vueltas en un cachito que podía llegar bien rápido, pero porque aún así Dios es paciente y Dios, si te das cuenta, no quitó su promesa, o sea, Dios se mantuvo. Entonces creo que eso es bien padre porque de alguna forma Él se mantiene firme y si Él dijo que nos ama y que nos va a amar, eso va a ser siempre. Y creo que la otra es que decíamos, ¿no? Bueno, busca una promesa en la Biblia. Yo sé que tal vez no todos podemos llevar mucho tiempo conociendo de Dios así, no pasa nada, o sea, la realidad es que todas las promesas que están en la Biblia se adaptan a todos, pero conforme vas leyendo algo, de alguna manera es el Espíritu Santo el que te muestra y te dice, esta parte es para ti. O
O sea, tú puedes echarte toda la Biblia, pero hay partes en las que tú vas a sentir que esa promesa, que esa palabra es para ti. Entonces yo creo que eso es lo bonito, eso es como lo padre de saber que todo lo que vemos en la Biblia, todo lo que ya pasó, todo lo que vivieron otras personas, Dios lo estipuló porque también iba a aplicar a nosotros. O sea, lo que ellos vivieron, hay cosas, no sé, yo creo que te ha pasado, ¿no? Que hay cosas que tú lees en la Biblia que les pasó hace muchos años y aplica perfectamente para lo que estás viviendo, ¿no? Justamente, y a veces hay cosas que ya habíamos leído antes, que habíamos leído muchas veces, pero justo lo vuelves a leer en el momento que lo necesitabas. Entonces los animamos, esa es una de las maneras que Dios habla, y de hecho estaba leyendo, no me acuerdo quién lo dijo, pero decía, cuando oras, tú hablas con Dios, pero cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti. Entonces, lean la Biblia, los animamos a que lean la Biblia. Y ve la Biblia, yo te invito a que la veas, la Biblia es más como una película. O sea, a mí me encanta imaginarme la Biblia y ver y pensar cómo es que, o sea, ahí tú tienes acción, drama, suspenso, o sea, y está padre cuando nos quitamos la idea o el chip de que, ay, es bien aburrido, o hay mucha gente que dice, yo la leo para quedarme dormido. Entonces, sí, o sea, cuando nos quitamos como el chip de que es aburrida, la empiezas a ver de otra forma, o sea, busca una versión que te guste, o si no te gusta leer, usa la audiobiblia, ¿no? Entonces empieza por libros que sean como más de hechos, ¿no? O sea, si no estás acostumbrado, busca libros que sean más como de acciones y hechos, porque si te vas a Apocalipsis, pues te vas a confundir, ¿no? Bien rápido, ¿no? Entonces trata de buscar ese tipo y te irás dando cuenta, o sea, hay acciones o hay cosas que se adaptan más a lo que estás viviendo. Y tú sientes, tú te aseguro que es el Espíritu Santo que te va a hacer sentir que esa palabra es para ti. Así es. Y bueno, pues para últimas palabras, lo que les queremos compartir es, a mí lo que me ayuda a volver a ese lugar seguro es recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, recordar todos esos momentos donde Dios me ha ayudado, donde Dios me ha sacado de momentos de tristeza. Me acuerdo de todo lo que Dios hizo por mí y ahí mi corazón se llena de tanta gratitud que no puedo hacer nada más que adorar y darle gracias a Dios por eso, y me voy en mi momento con Dios. Entonces, si tú estás pasando por ese momento de que no puedes permanecer cerca de Dios, ese es el consejo que yo te doy. A mí, Cassandra, me ha funcionado y sé que también te puede funcionar a ti. Recordar que tu corazón se llene de gratitud de todo lo que Dios ha hecho por ti, para que vuelvas a ese lugar seguro. Y no sé si, Nadia, tú quieras agregar un poco más. Yo creo que las emociones, ¿no? Lo que platicábamos. El reconocer mis emociones antes de que suceda la tragedia donde ya me alejé de Dios, donde ya dejé de orar, ya dejé de leer la Biblia, o ya dejé de querer ir a la iglesia. O sea, reconocer en dónde está sucediendo, qué son las cosas que me alejan de Dios, para que realmente yo sea totalmente honesta y sincera delante de Dios y le diga, esto me cuesta trabajo. O sea, no sé, tal vez todos vamos a luchar con diferentes cosas, y mi lucha no va a ser la misma que la tuya, ¿no? O sea, he tenido que reconocer muchas veces cuando, por ejemplo, estoy pasando mucho tiempo viendo una película, una serie. A mí me encanta ver series, me encanta ver películas. Cuando me clavo con una, estoy ahí de que todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que a mí me cuesta trabajo. Entonces yo tengo que tener cuidado y ser muy honesta con Dios en exponer mi corazón y ser transparente y decir, esta área me está costando trabajo y no voy a dar pie, ¿no? O sea, si ya sé que me estoy alejando, me siento un poco fría, ¿para qué buscar justo lo que me hace alejarme más de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ser consciente de lo que me aleja de Dios y tomar la decisión de no hacerlo. Para terminar, yo nada más te quiero compartir el testimonio de el esposo de la mamá de una amiga muy querida, y él llevó una vida de adicciones, y entonces cuando ellos se casaron, todo el mundo le decía a ella, no lo hagas porque los que tienen o viven con adicciones siempre recaen. Y entonces ella tuvo la fe de que su esposo no iba a pasar por eso. Pero aparte de su fe fue que yo le pregunté, le dije, bueno, pero ¿cómo le hizo para que él no volviera a recaer? Y ella me dijo, él lo decidió.
Él fue intencional con su decisión y él sabía que tenía un área débil, entonces él sabía que no podía exponerse, entonces él fue radical en tomar una decisión y decir, si a mí cuando yo empiezo a platicar con mis amigos, con los que antes también eran adictos, y me empiezan a contar sus problemas y me empiezan a contar que acaban de salir de una crisis y demás, eso algo ocasiona en mi corazón que me da las ansias de volver a recaer. ¿Qué tengo que hacer? No hablarles. Y entonces ella decía que lo iban a ver constantemente sus amigos y le iban a tocar a su casa y él no les quería abrir. Y entonces ella decía, ¿por qué solo son tus amigos? No te va a pasar nada si sales y los saludas, es que es de mala educación y demás. Y entonces él le dijo, no me vuelvas a pedir que los vea porque yo sé y yo he tenido que reconocer que si hablo con ellos o si doy pie a que me cuenten o a tener conversaciones, eso puede provocar en mí un deseo de volver a recaer. Y yo no quiero que mi familia viva esa situación porque yo decidí no volver a recaer y aferrarme de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser muy honestos delante de Dios de con qué luchamos, cuáles son las áreas que nos cuesta trabajo y tomar una decisión y ser conscientes de que de eso me tengo que alejar y mantenerme firme para que pueda ser más sencillo mantener mi relación con Dios. Porque si ya sabemos qué es lo que nos hace bien, es lo que nos hace sentir plenos, ¿para qué nos vamos? ¿No? O sea, ¿por qué nos alejamos? Entonces, eso, tomemos la decisión, seamos constantes y que sea Dios el que tome el control de nuestras emociones. Me encanta, me encantó de esta plática y espero que tú también, que esto te sirva, a que sepas que no eres el único que está pasando por eso, que todos tenemos esos momentos, pero que hay un Dios que nos rescata y nos recibe siempre con brazos abiertos en cualquier momento, no importa cuánto tiempo hayas pasado. Como decía Nadia, 6 meses, puede ser un día, no importa, Él te recibe de la misma manera, con brazos abiertos. Así que no tengas miedo, vuelve a ese amor, vuelve a ese lugar seguro donde sabes que donde vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Nadia, por estar aquí. Te quiero mucho y espero que no sea la última. No. Adiós, espero que tengan un excelente, bendecido día y noche donde quieran que nos vean. No se olviden de darle like, de compartir, de picarle a la campanita y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.